Bendito Padre, te damos gracias, mi Dios, porque nos permites un jueves más reunirnos. Padre, te damos gracias por los medios que tú nos permites reunirnos, mi Dios. Te damos gracias porque nos permites estar en nuestros hogares, estar después de un día laboral, Padre, después de estar haciendo pues nuestras actividades, nos permites descansar en nuestros hogares, mi Dios. Sé tú quien lleve la palabra de hoy, sé tú quien hable, Padre, no permitas que de mi boca salga palabra de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo el que guíe el día de hoy la palabra, Padre Santo. Te pedimos que seas tú quien permita que si más hermanos se han de conectar, puedan llegar con bien a sus casas, Padre, que lleguen tranquilos, Padre. Sé tú guardando su camino. A ti te doy toda la gloria y toda la honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, el libro que hoy toca, o la continuación es Jueces, el capítulo 2 desde el versículo 1. Tiene como título El ángel de Jehová en Boquim. Dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová subió a Gilga, a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, como tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló a estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Hasta ahí. Eh, pues Dios me mostraba que en el primer versículo nos recuerda pues de dónde nos ha sacado Jehová y nos recuerda en dónde estamos ahora. Muchas veces como humanos se nos olvida de dónde nos sacó Jehová, se nos olvida en dónde estábamos, pero aquí en el versículo habla de su promesa que hizo Dios con su pueblo, de cómo aún pasando el tiempo, las generaciones, su promesa no se ha invalidado. Él no es hombre para arrepentirse ni para olvidarse de ellas. Dice que desde en el versículo 1, dice que Él nos sacó de Egipto y los introdujo en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Muchas veces a, a nuestras familias Dios les habla y pues esto me lleva a recordar cuando Dios nos dice en Hechos 16, si me acompañan, si me puedes apoyar, Isra, en Hechos 16, Hechos 16, versículo 31. Dice la palabra de Dios. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una promesa que Dios nos hace cuando nosotros le confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvos porque el Señor Jesucristo alcanzó a un familiar o viceversa? ¿Cuántos familiares empiezan a ser salvos porque el Señor Jesucristo nos alcanzó primero a nosotros? Esa es una promesa que con el tiempo eh, se va a cumplir, que Él jamás va a olvidar. Es cierto que a veces como humanos nos podemos llegar a desesperar un poquito porque decimos, es que ya le hablé, es que ya lo invité y no quiere. Pero dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo. No viene de ti el que ellos vengan a la iglesia, viene del Señor. Lo que tú tienes que hacer es creer, creer que Dios los va a alcanzar y que ellos van a venir.
Eso es lo que habla el primer versículo de Jueces 2 sobre las promesas que Dios nos hace como pueblo, sobre esas promesas, esos pactos que Él no olvida, que Él no se retracta de esos pactos que Él hace con nosotros. Si Dios te dijo que va a alcanzar a nuestros familiares, es porque Él lo va a hacer a su debido tiempo, a su debido momento. Nosotros nos desesperamos a veces porque nos dicen, tal día, a tal hora, se va a hacer esto, pero pues ya estamos desesperados porque es que no llega esto, es que no, no se dan las cosas como yo quiero, los pactos de nuestro Dios viviente son perfectos. Realmente, aún así pueden pasar 10 años, un día, horas. Él sabe cuándo hace estos pactos perfectos. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer y no dejar de creer que va a suceder. En el versículo 2 nos habla de cómo siendo hijos suyos, no hagamos pactos con las personas de esta tierra. Dice, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y esto me lleva a que uno de esos pactos como humanos que nosotros podemos llegar a hacer es en el matrimonio. Y nos habla, pues aquí puede hablar sobre el yugo desigual. Si me acompañan a Deuteronomio 7, Deuteronomio 7 del versículo 1 al 6 dice la palabra de Dios. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual tratarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Ateo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Ferseo, al Abeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emprenderás y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de pos de mí y se desviará a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. Mas habéis de hacer con ellos, habéis de hacer con ellos sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus estructuras en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí Dios nos dice de siendo, más bien siendo su pueblo escogido, hemos de tener cuidado con quién, pues en este caso tomamos como pareja, y de igual manera a quién podemos hacer amistades. No, no, no quiero decir con esto que no le hablen a las personas porque tienen creencias diferentes, pero sí con quién hacemos esas amistades íntimas. En el trabajo hay muchas personas que tienen pues ideas diferentes, y el día de hoy me tocaba ver que se peleaban mucho y que mencionaban como de, ay, pues si me hicieron yo también les voy a hacer, ¿no? Y me preguntaban a mí, ¿a poco tú te vas a dejar? Y lo que Dios me permitía responder era, tú solo trabaja, deja que tu trabajo demuestre tus habilidades. Si las personas te señalan porque dicen que no trabajas bien, tú sigue trabajando de la mejor manera. No pagues mal con mal, ¿no? Porque al final del día, pues eso te va a terminar perjudicando. Y pues esto es realmente el hacer pacto con las naciones. A lo mejor ya no es como, como antes, pero hoy en día el hacer
hacer amistades con el mundo es un poco complicado porque muchas veces nos llevamos o nos dejamos llevar eh, por sus costumbres, por sus hábitos, por sus prácticas, tradiciones y rutinas, y eso también puede caer pues en pactos. Muchas veces como cuando a los jóvenes nos invitan de que, ay, vamos el 2 de noviembre a una fiesta, ¿no? O el 1 de noviembre a una fiesta de disfraces. O que dicen, ay, hay que partir la rosca y te toca los tamales el 2 de febrero, ¿no? Pero como jóvenes o como personas en el mundo a veces queremos participar pues sin darnos cuenta de qué son esas celebridades, ¿no? ¿Qué son esas costumbres que esas personas tienen? Que nos dicen, ah, es el padrino de la primera comunión de mi hijo, ¿no? De mi hija. Y a veces se nos puede hacer muy fácil decir, pues sí, ¿no? O sea, pues no pasa nada. Pero realmente esos son pactos que Dios nos dice que no hagamos con el mundo, que no hagamos con las personas que están allá afuera. Dios nos dice qué es lo que pasa si nosotros eh, nos unimos a esas personas, tanto en yugo desigual como en amistades. Dice la palabra de Dios que nos desviarán eh, a pos de sus dioses ajenos y eso encenderá el furor de Jehová. Realmente Dios nos invita a que nosotros no nos convirtamos a ellos, sino que por medio del Espíritu Santo ellos se puedan convertir al Señor Jesucristo. Eh, el tirar, a lo mejor hoy en día pues no va a ir uno a la casa de un amigo o de un desconocido a tirar pues a lo mejor sus ídolos, ¿no? Tal cual llegar y rompérselos, ¿no? Pero el tirar sus templos, el tirar sus ídolos, y sí es mostrar en nosotros esa luz que Dios nos ha mostrado, tal cual, ¿no? Si ellos dicen, yo pago mal con mal, pues tirar sus templos es decirle, no, ¿sabes qué? Mejor no pagues mal con mal, paga bien con mal, ¿no? Si alguien te da una bofetada, pues tú ponle la otra y mejor sigue trabajando. De esa manera podemos tirar también sus templos, esos dioses arraigados que tienen en la obstinación, que tienen en el rencor hacia otras personas, se pueden ir derribando con esa luz que Dios nos ha mostrado que debemos ser. Acompáñenme a Mateo 5. Mateo 5 del versículo 14 al 16. ¿Sí es Mateo 5? Ay, estoy Marcos. Sí, Marcos. Un momento, un momento. Mateo 5 del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos manda a que seamos esa luz en el mundo. Dice que una luz no se esconde en un mueble, ni se puede esconder realmente tal cual una luz. Esta palabra me tocaba darlo con los pequeños y yo les ponía como ejemplo un pequeño foquito. Se los ponía lo más bajo en el piso y les decía, ¿ustedes creen que una luz alumbre en el piso? Y me decían, sí. Y les digo, pero ¿sería mucho o muy poquito? Y me dicen, pues muy poquito. Y les digo, ¿y qué tal si los pongo lo más arriba en el árbol? ¿Creen que alumbre mucho o poquito? Y me dice, ah, pues van a alumbrar, va a alumbrar más. Y le digo, es lo mismo nosotros en el mundo. No tiene caso nosotros hacer que somos cristianos aquí solo en la iglesia, que nos portamos bien aquí, y en el mundo hacer como que no. La intención de estar en el mundo es alumbrar con, con la palabra de Dios que nos ha enseñado. Y le ponía un ejemplo a Jacob y le decía, ¿te imaginas que tú quieras un dulce y no te lo puedan comprar y hagas un berrinche y un niño de allá afuera te vea? ¿Crees que
el niño se llevaría una agradable sorpresa. A lo mejor como niño, pues no entendería muy bien, pues que va a la iglesia, ¿no? Pero ¿tú crees que se llevaría como una agradable sorpresa? Y me dice, no, porque eso no está bien. Digo, exacto, eso no está bien. Igual como hombres en la tierra, el querer buscar pleito con otras personas es muy fácil, pero también así es de fácil que se nos señale y que nos digan, mira, y se dice ser cristiano, y mira, y se dice que va a la iglesia y que él lleva a Jesús en su vida, ¿no? Pero busca pleito cuando le dicen algo, busca echar bronca cuando se le mete un carro, ¿no? Busca ser mal hablado, ¿no? Y es algo que, pues, para vergüenza mía, con lo que yo batallo, porque muchas veces en el trabajo se me salen las palabras y ya uno con vergüenza dice, Dios, perdón, no quise hacerlo, ¿no? Pero se salió, se me salió. Perdóname, discúlpame, calla mi boca, porque no quiero reflejar lo que no debo hacer, ¿no? Eh, y eso es lo que Dios nos manda hacer en el mundo. De igual manera, aquí en Jueces, pues dice que no hagamos esos pactos, que no hagamos esas costumbres con otros pueblos, que si queremos derribar sus templos, sus ídolos, los derribemos con la palabra de Dios. Gracias a Dios me ha estado permitiendo en el trabajo conocer personas y ellos me dicen como de, oye, ¿tú vas a venir a trabajar el domingo? Y les digo, no, no, ¿por qué no? Tengo compromisos en otro lado y cuando les interesa me dicen, ¿en qué lado? Ah, bueno, mira, pues voy a la iglesia y trato de ayudar eh, pues en algunas cosas. Y me dicen, ah, ¿ya poco? Y si te gusta o vas como de obligación? Le digo, no, me gusta realmente porque conozco a mi Dios y yo sé que Él es bueno conmigo y si quieres, pues decir, ¿no? Digo, estás invitado. eh, y de esa manera se pueden derrumbar los templos de otras personas. Ya no uno necesita llegar a lo mejor con un martillo y romper sus ídolos, porque tarde o temprano Dios los va a alcanzar alumbrando sus vidas. Me acuerdo que alguna vez, a mí no me tocó verlo porque yo era muy chiquito todavía, pero antes de que mi abuelita se convirtiera al Señor, pues ella tenía en su cuarto pues todos sus ídolos, ¿no? Y mi mamá y mi papá pues ya conocían del Señor, ya iban a la iglesia, pero ellos nunca le dijeron nada a mi abuelita, nunca le dijeron como tire sus ídolos o te quémelos, ¿no? Ellos la dejaron tranquila y lo que empezaron a hacer fue a orar, fue a orar, fue a orar por ella. Y un día que regresaron de la iglesia, contaban que mi abuelita había tirado todos sus ídolos, que los había quemado, que los había tirado todos, pero nadie le dijo a ella que los quemara ella misma por iniciativa, los agarró, los tiró y los quemó, porque fue otra persona que le habló a ella de la palabra. Por eso al principio Dios nos habla de sus pactos que dice, cree tú y tu casa será salva. A nosotros a veces lo único que nos toca hacer es orar. Dios en su tiempo esos pactos los va a cumplir, pero también nos pide que nosotros seamos obedientes a lo que nos pide el Señor, porque dice en el versículo 2 que les pidió derrumbar sus templos y que no lo hicieron. Y todavía el ángel les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sois así? ¿Por qué se comportan de esta manera? Me quiero imaginar al ángel un poco confundido porque pues a veces como hombres uno dice, sí, sí, yo le voy a echar muchas ganas al trabajo y yo quiero servir y yo quiero así, aquí, así, ajá. Y de repente cuando se presenta la oportunidad nos echamos para atrás y, ay, mejor no, es que ya no me dieron ganas, es que se ve muy difícil. eh, y me imagino al ángel un poco confundido como, pues si Dios los mandó y son el pueblo de Dios, por qué se van y hacen pactos con los otros pueblos, ¿no? Me imagino que debió ser un poco confuso para el ángel. En el versículo 3 en Jueces nos habla sobre que Dios nos da la advertencia si nosotros es que escogemos caminar por donde Él no nos mandó. En el versículo 3 dice, por tanto, yo también digo,
No los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Más de una ocasión Israel nos ha dicho cómo puede ser el casarse en yugo desigual o unirse en yugo desigual, que muchas veces el domingo pues se toma para descanso, pues, se toma como para pues, no hacer nada o salir en familia. Y si nosotros decidimos ir por ese camino donde Dios nos está advirtiendo como de, oye, ten cuidado porque va a ser difícil, porque te va a poner peros, porque va a querer cambiar tus planes, porque te va a decir, ay, mejor no vayas y acompáñame a tal lugar, y te está advirtiendo como van a ser azotes a tus costados y sus dioses te serán tropezaderos. Ya vimos que un dios no solo es una imagen, sino esas costumbres, esos hábitos que se vuelven día a día, día a día, parte de nuestra rutina. De que, ay, mira, mejor no vayas a la iglesia y acompáñame al parque, o mejor vamos a ver el partido, o mira, vamos a comprar ropa. Esos dioses que se puede ver inofensivos, entre comillas, pero no lo son porque nos alejan de Dios, nos alejan de nuestra comunión con el Padre. Es curioso porque en ningún momento dice Dios que nos va a abandonar, pero sí nos advierte, van a ser azotes para sus costados y les va a costar trabajo luego querer salir y luego más adelante habla sobre, en el versículo 4 dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Ahí nos dice cómo después de que nosotros quisimos caminar por ese camino donde Dios nos dijo que no, donde nos unimos a ayuda desigual, donde tuvimos amistades a las que decidimos agarrar nuestro camino y decir, bueno, sí, te acompaño el 2 de noviembre, bueno, sí, te acompaño a este retiro espiritual que no era espiritual, no era de otra índole, sí, te acompaño a hacer esto, te acompaño a hacer aquello. Después dice que cuando el ángel les habló con las palabras, pues el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Y cuántas veces nosotros no nos estamos dando de golpes en el corazón diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué me permitiste conocer a esta persona? ¿Por qué me permitiste pasar esto? ¿Por qué yo te pedí que me dieras una señal cuando la señal estaba clara desde un principio? No hagan pactos con los pueblos de la tierra. Hay ocasiones que se le pide discernimiento al Señor para si me tengo que unir con una persona que a lo mejor no conoce, pero está dispuesta a conocer de la palabra. El Señor nos muestra. Y hay casos en la iglesia que el esposo o la esposa no conocían, pero el otro sí, y conforme con su amor y el Espíritu Santo lo fue guiando, empezaron a congregarse, empezaron a ir a la iglesia, ¿no? Pero el Señor es el que nos confirma, no nosotros queriendo agarrar nuestras promesas diciendo, no, Señor, vas a ver que yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer que vaya a la iglesia, cuando no es así. El Señor es el que nos... a mostrarnos el día de hoy. Algo que me mostraba también es que las citas que Dios me dio, todas son 14 y 16. Por ejemplo, Hechos 16, Romanos 1:6, Segunda de Corintios, esa no la toqué, pero si quieren ahorita me acompañan, Segunda de Corintios 14:16, Mateo 5:14-16. Entonces, cuando estaba leyendo, Dios muestra cómo Él tiene todo perfecto y todas hablan sobre ese cuidado de tener ese pacto con las otras personas, de ser templo de Dios, de que nos debemos de cuidar para ser ese templo de Dios, de no contaminarnos con el mundo. Es muy fácil porque a veces cuando uno está en la calle y de repente pues uno llega a escuchar mil y un palabras, ¿no? Y de repente pues ya la dijimos en nuestra mente sin querer, ¿no? Escuchamos a alguien que le saludó la mamá a otra persona y de repente nosotros pues lo pensamos y es muy fácil contaminarnos
pero sí es de cuidarnos de hacer esos pactos con las personas. Dios no nos dice que no nos juntemos con personas del mundo, pero sí que tengamos cuidado de esos pactos que hagamos con esas personas en el mundo, de esas relaciones íntimas que podemos tener en el mundo, porque muchas veces esas personas nos dirán consejos como de, ay, pues tú responde de la misma manera, ¿no? O, ¿sabes qué? Mejor, pues sí, sé infiel otras cosas que pues a veces en el mundo lo ven tan normalizado que nos terminamos contaminando y en vez de pensar, voy por el camino de Dios, decimos, ah, pues no suena tan mal la idea realmente, ¿no? Eh, no sé si alguien quiera comentar algo, una opinión, algo. Isra. Ya estamos de vuelta, perdón, se me fue la luz y me conecté con el teléfono, pero bueno, ya estamos de nuevo aquí. Gloria a Dios, realmente la manera en que se abordó, interesante punto de vista, empezando al principio sobre que no es la obra de nosotros, es la obra del Señor. Y muchas veces nosotros, como bien se comentaba ahorita, queremos quizás hasta ayudarle a Dios, ¿no? Así, no, pero yo lo voy a llevar, se va a convertir. La labor es que conozcan quién eres tú, lo que amas tú, cuál es tu vida, para que el día de mañana no digan, es que yo no conocía que te gustaba ir a la iglesia, es que yo no sabía que te congregabas, es que yo no sabía que guardaba los mandamientos. No, usted sabía que esto era lo que yo amaba y que si usted quiere amarme, pues realmente sabe que va a tener que haber un esfuerzo y que es algo positivo para la vida del hombre. Qué bueno que se tocó ahorita también lo de Boquim, porque precisamente ahorita buscando un poco significa lloradores o llorar. Y fue después de que el ángel los reprendió. Y es que eso es lo que nos sucede cuando cometemos un error, en este caso con ellos, específicamente con ellos, hablaba acerca de que habían hecho alianza. El hecho de que no habían cumplido al 100% con lo que Dios les había mandado, les causa un llanto en su vida, un dolor, una queja por causa de haber hecho alianza con el pueblo aledaño, ¿no? Entonces, qué importante es que hagamos lo que nos corresponde, como bien se mencionaba, haz tú las cosas y el Señor el día de mañana Él se va a encargar porque es su obra de enamorar o realmente te va a mostrar que no es por ahí el camino, ¿verdad? En alguna ocasión a mí me tocó tomar una decisión importante en donde pues ya esta chica realmente veía que yo no quería las cosas del Señor, ¿verdad? Y dije, pues no, entonces si realmente no ama a Dios, pues ¿cómo va a poder amarme a mí? Si el que lo creo no lo ama, pues a mí menos, ¿no? Y tomé una decisión que hoy puedo ver que fue la más atinada porque el Señor ya tenía destinada a mi amada y pues gloria a Dios, hermanos, realmente el Señor nos invita a que te muestres, que muestres lo que tú amas y las otras personas, por ende, pues van a tener que ponerse las pilas y si es que realmente quieren algo formal o no. Y el Señor nos va a aclarar, ¿no? Algo que mencionaba es que el Señor va a cumplir su promesa, y era el versículo 1. El Señor la va a cumplir porque la va a cumplir, porque a ellos les había dicho que los había sacado de la tierra de Egipto para darles una mejor tierra y Dios lo cumplió. Que se demoró por causa de los hombres, sí se demoró, pero la cumplió. Nosotros depende de qué tanto queremos esas promesas que Dios nos ha hecho, porque muchas veces llevamos muchos boquín a nuestras vidas, mucho llanto y mucha aflicción por querer llenar vacíos o por querer llenar espacios, dejamos entrar cualquier situación y es equivocada porque no viene delante de Dios, ¿no? Recordaba ahorita un matrimonio que se casó en una iglesia de esa forma. Ella era cristiana, servidora por años, desde niña, y el joven con el que se iba a casar, pues apenas empezaba a conocer. Ella lo que le correspondía fue orar y la palabra que se le pudo dar en esa ocasión fue por el testimonio de ella, el marido incrédula llegará a ser salvo. Ese fue el versículo que se le dio a ella y gloria a Dios porque hoy, al menos hasta hoy, te puedo decir que ha sido alguien que ha sido dócil, pero que costó trabajo, sí, hermano. Costó trabajo porque cuando a mí me tocó dar el tema de jóvenes y estaba él presente y donde se hablaba acerca de guardarse hasta el matrimonio, de no entregar su virginidad a las personas o a cualquiera, uno de los que me debatió fue él.
Él no estuvo de acuerdo con lo que yo comenté en esa ocasión. Yo solamente di lo que la escritura daba. Hoy te puedo decir que pasaron ya algunos años y hoy puedo ver el cambio en el hermano. Gracias a Dios. Entonces, qué importante es que nuestro testimonio, que lo que tengamos que hacer nosotros, va a impactar de tal forma que las personas, la Biblia que van a leer las personas, es el testimonio que tú des. Ellos no van a leer una Biblia que mejor tú les regales y la van a escudriñar no, ellos van a ver cómo tú te comportas y basado en ese comportamiento, ellos van a ser atraídos por el Señor, no por ti, por el Señor, a que conozcan esa persona diferente. Entonces, qué importante es que el Señor nos dice, ten cuidado con quién te relacionas, pero también pon en obra lo que tú te corresponde hacer. Y el Señor te va a encargar de separar el trigo y la cizaña. El Señor se va a encargar de poner a las personas correctas en tu vida si tú le das oportunidad, o el Señor también las va a quitar. ¿Por qué? Pues que no era lo que te convenía, pero tú te mantienes firme, que en medio de esa travesía, hermano, no te contamines, porque muchas veces el mundo te va a decir, pues ya llevamos cierto tiempo de conocernos, de novios, entrégame la prueba de amor. Cuando tú dices, no, porque yo sé que esto no es agradable delante de Dios hasta que me case, pero el mundo tiene otras ideas. Tú tienes y nosotros tenemos otras que van basadas en la palabra de Dios y es a lo que tenemos que sujetarnos. Y ahí tú vas a darte cuenta si realmente es la persona correcta. Más adelante vamos a leer cómo este profeta los agarró de los agarró de los cabellos y los zarandeó y dice que hasta unos puñetazos les dio y les dice, no entregarán a sus hijos a la gente extranjera, a esa gente que no cree en Dios. Y llegó a tal grado este hombre de esa desesperación y yo creo como papás a veces nos pasa eso, cuando vemos que nuestros hijos andan con yugos desiguales y que va a ser tarde que temprano una molestia en algún aspecto, queremos hacer lo mismo para que entiendan, pero no es nuestra obra, hermano. Es la obra del Señor y lo que tú tienes que hacer es orar por ellos y mantenerte firme en lo que has creído. Eso es lo que el Señor va a hacer, porque el Señor, si lo prometió, el Señor lo va a cumplir. Si prometió que va a ser salva tu familia y tu casa, a su debido tiempo lo va a hacer, solo tú mantente firme. Permite ser esa carta abierta para los que están alrededor. Eso quería comentar, Josué. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo más. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escucho? Sí, sí, te escuchas. Ya, gracias. Pues antes que nada, quiero decir que cuando me tocó escuchar a Josué, no sé si ya haya compartido antes en una reunión de Zoom, pero me acordé de que en alguna ocasión mi mamá nos dijo, Dios me preste vida para ver a mi muchacho sirviéndole al frente, ¿no? Refiriéndose a esto. Y uno es el que siembra y otro es el que ve el fruto y me siento muy agradecida con Dios porque Él ha sido fiel y permite a Josué servirle el día de hoy. Eh, Me llamó mucho la atención realmente la prédica. Justamente el día de ayer estaba viendo un TikTok de como un trend que se hacía famoso, o sea, de personas que ya no estaban sirviendo en la iglesia, pero que antes servían, ¿no? Y decía como, ¿y a ti qué fue lo que te apartó de Dios? Y me sorprendió demasiado porque la gran mayoría, o sea, de como 400 comentarios que había, únicamente me encontré como 10 de que habían tenido problemas en la iglesia, pero de verdad los demás, hermano, eran de yugo desigual, yugo desigual, yugo desigual. Y algo que he venido a aprender este último tiempo con el Señor es que, bueno, el yugo desigual, digo, a nosotros nos lo enseñaron en el tema de la fe, pero el yugo desigual también viene cuando pues nuestros objetivos o nuestra educación o nuestra forma de proyectar, o sea, cómo visualizamos una proyección de vida no va alineada a la de la otra persona. Sin embargo, siempre obviamente van a pesar nuestros principios en el tema de la fe, ¿no? En qué hemos creído, porque pues nuestra educación
nuestros principios y nuestros valores vienen a ser fundamentados en el Señor, ¿no? Y algo que yo platico demasiado con el Señor, digo, hace 5 años Dios me permitió pues abandonar una relación en la cual yo me había obstinado, una relación en la cual Dios ya me había quitado a la persona y fue mi obstinación, realmente fue como mi ego y mi orgullo lo que me hizo regresar ahí. Y fue Dios tan grande quien me abrió los ojos y quien me sacó de ahí. Algo que yo veo y que de verdad le digo, Dios, o sea, no merezco yo. El salmo que habla sobre la descripción de cuando dice que Dios es nuestro pastor. Para que el Señor sea nuestro pastor, primeramente nosotros debemos disponernos a ser ovejas. Y la oveja, según Aristóteles, es un animal que es incapaz de gobernarse a sí mismo, es incapaz de crear un plan, de poner una estrategia, algo así como otros animales que son como más inteligentes. La oveja no, la oveja necesita a alguien que le trace un plan, que le diga hacia dónde va, ¿no? Entonces, primeramente nosotros tenemos que disponernos a ser ovejas y posteriormente es que viene toda la descripción cuando nos disponemos a ser ovejas de cuando el Señor es nuestro pastor. Y por lo menos algo que yo veo como en mi testimonio de que Dios me permitió, la verdad sí lo digo, hermanos, salir con vida de esa relación, porque el día que yo escapé, ya lo siguiente, pues ya era agresión física la que me esperaba. Algo que yo veo y es muy hermoso es cuando dice en el Salmo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y es una promesa a la cual yo me he aferrado este último tiempo porque digo, no importa cuántos planes yo tenga, si no van con tu voluntad, sé que tu callado me va a traer, sé que tu vara, que es ese plan que ya tienes trazado de mi vida, es lo que me hace sentir tranquila, ¿no? Ya no estoy como antes, que aunque de oídos te había oído, pues realmente no te había experimentado. Y como bien se mencionaba, no somos nosotros los que cambiamos a las personas, definitivamente no, es el Señor. Nadie se escapa de una oración. Y algo también que este último tiempo he venido a hablar con el Señor, yo le preguntaba, en comparación con una pareja, ¿no? Yo le preguntaba como, Dios, ¿por qué a ellos sí? ¿Por qué a ellos sí y en mi situación no? Tal cual así no se lo preguntaba. Y creo que todos en algún momento nos hemos comparado con alguien o alguna pareja o etcétera, ¿no? Y Dios lo que me decía es, si a mí con ellos me pareció así hacer las cosas, ¿a ti qué? Dios obra de maneras completamente diferentes y hay personas que están en contra de que lleves a inconversos a la iglesia. Quizás tú vas a ser la única persona que va a acercar a esa persona a Dios, ¿no? Y esa es tu misión, ¿no? Y esa es nuestra misión con absolutamente todos y tiene que pesar más el plan que Dios tiene que pesar más lo que Dios quiera que lo que nosotros queremos, porque a final de cuentas es que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Y pase lo que pase, recordar que somos ovejas y por ser ovejas nos debemos a su redil, nos debemos a su voz y nos debemos al mandato y al llamado de su callado. Es todo, hermanos. Muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Adelante, activen su micrófono. Hola, buenas noches. Hola, hermana, sí se escucha, adelante. Ay, gracias, es que está fallando el internet. Algo que, bueno, primero, antes que todo, gracias a Dios por su palabra, porque Él confirma de una y mil formas cuando nos quiere hablar. Hoy platicando con alguien me comentaba sobre una conversación que escuchó. Estas personas eran choferes de camiones y y entre ellos le estaban como que haciendo burla a uno porque le preguntaban, es que tú nunca traes dinero. O sea, ¿qué haces con tu dinero si acabas de cobrar? Y él le dice, no, mira, es que estoy construyendo mi casa y aparte pues le doy dinero a mi esposa
y le empiezan a decir, pero ¿quién te dijo que tú le tenías que decir cuánto ganas? ¿Qué tal que viene una muchacha y te pide que le compres un refresco? ¿Qué le vas a decir? No, porque se lo di a mi esposa. Y ahorita que decían eso de las compañías, con quién te juntas y de qué manera llegan a ejercer cierta influencia sobre ti, yo les platicaba a mis hijas así como, ¿se dan cuenta? O sea, realmente quién está pensando a futuro, porque el día que él no tenga trabajo, tiene la tranquilidad de saber que tiene un lugar donde vivir y a lo mejor eso le va a permitir que lo que tenga ahorrado, pues le va a durar un poquito más en lo que encuentre otro trabajo, pero los que no están siendo prudentes, el día que no tengan trabajo, la chica a la que le invitan el refresco, pues no creo que se preocupe porque ellos no tienen trabajo. Y es importante desde ahí, si bien es cierto, debemos de compartir y no negarnos a convivir con los demás, pero sí tenemos que ser prudentes y en cuanto veamos que su actitud nos empieza a afectar o nos empieza a contaminar, mejor alejarnos y no tentarnos a nosotros mismos ni sentirnos como tan fuertes, porque la tentación nunca va a llegar en un envase feo, siempre va a llegar de acuerdo a la debilidad que cada uno tenga. Entonces, sí hay que compartir, pero también hay que ser precavidos, no hay que arriesgarse de más, porque muchos que se sienten muy fuertes, ya no regresan de tal vez de un vicio, tal vez a lo mejor hasta llegan a morir. Hace años hubo una hermana muy joven en la iglesia que por irse de fiesta también ya no pues hasta ahí quedó. Entonces, tengamos cuidado, seamos prudentes y sobre todo tengamos siempre ese hábito de estarle pidiendo a Dios que examine nuestros caminos, que si en algo estamos fallando, si en algo le estamos ofendiendo y no nos hemos dado cuenta, que Él nos muestre para que así de continuo estemos alertas y tengamos cuidado de no resbalar. No porque nosotros nos sintamos fuertes, quiere decir que realmente lo seamos. Recordemos que nuestra fuerza siempre tiene que estar fundamentada en nuestro Señor Jesús y tenemos que estar procurando siempre esa santidad que Él pide para que le podamos ver. Ese era el comentario. Gloria a Dios, sí, así es. Dice que aquel que se siente estar firme, mire que no caiga, ¿no? Y eso es bien importante porque cuando más nos damos cuenta y pensamos que estamos fuertes, nos damos cuenta que no, que somos tan débiles a veces en la fe que estamos deslizando, ¿no? Entonces, qué importante es esa parte. Gloria a Dios, hermana. ¿Alguien más, hermanos, que quisiera aportar algo más? Creo que ya no hay nadie más. Entonces, Josué, si gustas terminarla, hacer algún comentario, como tú dispongas. Sí, sí, gustan acompañarme a orar para terminar. Ah, bendito Padre, te damos gracias, mi Dios, porque no somos nosotros, eres tú quien obra en la vida de quien nos rodea, Padre. Eres tú quien nos utiliza, Padre Santo. Ayúdanos a hacer esa luz en el mundo, Padre. Ayúdanos a que nuestras buenas obras, Padre, a que tu palabra que vive en nosotros refleje ese amor que tú nos has dado y que los demás se acerquen, Padre, no porque nosotros seamos buenos, sino porque es usted tocando a los corazones de estas personas, Padre. Te doy gracias por la palabra, mi Dios, pidiéndole que sea usted quien, Padre, a ser cautelosos, a ser astutos como serpientes, mi Dios, al escoger nuestras amistades, al escoger qué es lo que hemos de hacer, con quién hemos de convivir, Padre. Que no nos neguemos a compartir palabra persona, pero que sí nos ayude, Padre, a saber qué es lo que debemos tomar y qué no. Le doy gracias por la palabra de hoy, Padre, que usted me utiliza, mi Dios. Le doy gracias por su amor y su bondad, Padre, pidiendo que usted sea quien nos siga ayudando a lo largo de esta corta semana que queda, Padre. Le doy gracias
que usted nos ayude, mi Dios. A usted sea la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo. Amén.